Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos. Este es un producto de divulgación en el marco del Memorándum de Entendimiento para la Formación en Gestión Preventiva e Innovación Social para la Paz con el tema de políticas públicas que imparte su servidor, doctor Froilán Ángel Hernández Ochoa. El reto es explicar de la manera más sencilla y clara posible qué es esto de las políticas públicas, algo que seguramente ya muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar en más de una ocasión. Y para eso les propongo el contenido en esta sesión de lo siguiente. Además del resumen y la introducción, bueno, pues ¿qué son esto de las políticas públicas? Vamos a ver algunas definiciones de varios autores y cómo las clasifican entre políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas públicas y por supuesto la unidad básica de toda la acción en esto que es el proyecto, ¿no? También vamos a ver, digamos, la visión dominante de las políticas públicas, que son el ciclo de las políticas públicas, y vamos a ver que también las políticas públicas, se entienden desde los temas. Y vamos a ver que una modalidad de política pública también la podemos entender desde su perspectiva de que si son reactivas o si son preventivas. Y finalmente vamos a tomar como caso de ejemplo, pues, esta cuestión de la seguridad en política social y cómo se ajusta a un tipo de política pública preventiva. Bueno, ya les adelantaba un poco en la otra diapositiva el resumen de lo que vamos a ver, pero vale la pena ser muy puntuales en esto. Las políticas públicas pueden entenderse inicialmente como dos cosas de manera muy clara. Y la primera es que es una ciencia que nos ayuda a entender y producir conocimiento respecto a lo que hace el gobierno para resolver problemas sociales. Pero también puede entenderse como acciones de gobierno orientadas a resolver problemas públicos. Como lo decíamos, hay un enfoque dominante de las políticas públicas que lo divide en cuatro fases, básicamente, que es la definición del problema, el diseño de una solución a ese problema, la implementación, es decir, llevar a cabo esa solución planteada para resolver ese problema y finalmente la evaluación, ver qué tanto de lo que hicimos tuvo un efecto positivo realmente en la solución de esa problemática. Entonces, bueno, pues también, como le decía, las políticas públicas pueden ser reactivas o preventivas y la seguridad en la política social es un buen ejemplo que lo vamos a abordar con mayor detenimiento. Bien, ah, como introducción, esto de las políticas públicas a mí me gusta definirlo así, son acciones de gobierno orientadas hacia objetivos de interés público. Son acciones de gobierno orientadas a resolver problemas públicos. Y estas surgen de decisiones sustentadas en un riguroso proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Es decir, esto que ya identificamos tiene una solución y esta solución además es factible, la podemos hacer, la podemos lograr. Y esa es la esencia de las políticas públicas. No son improvisaciones. La política pública nos habla de que se distinguen por integrar un conjunto de acciones estructuradas, estables y sistemáticas. Por eso tiene mucho que ver con las ciencias proyectuales, que ahorita vamos a ver esa unidad básica. Y bueno, pues todavía más concreto, una política pública debe tomar en cuenta la participación amplia de distintos sectores de la sociedad, es decir, las mismas personas que están involucradas en esa problemática, pero además otros sectores de la sociedad, como pueden ser la academia, por ejemplo, pero también como pueden ser organizaciones de la sociedad civil, eh, y otras organizaciones, pueden ser también organizaciones internacionales, otros niveles de gobierno, entre muchos otros sectores de la sociedad, incluidos aquellos, por supuesto, los actores económicos, las empresas, los empresarios, los emprendedores, etcétera. Bien, pero vayamos por lo concreto. ¿Qué son las políticas públicas? Como lo dije desde el inicio del video, pues las políticas públicas son la parte de la ciencia que nos permite conocer qué hace y cómo se resuelven problemas sociales desde el sector público. Ahora, desde un punto de vista práctico,
Las políticas públicas también pueden entenderse como acciones orientadas a resolver problemas públicos que se pueden distinguir materialmente, es decir, tienen nombre y apellido. Las conocemos en el día a día. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero se los adelanto. Pueden ser Zapopan Rifa, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, por citar solo unos ejemplos de políticas públicas que son pues muy famosas en este marzo del año 2026. Entonces, veamos a las políticas públicas primero desde una perspectiva del conocimiento, según diversos autores, es decir, desde la ciencia, que es una parte de cómo podemos entender a las políticas públicas. Harold Laswell, que se le reconoce como el padre de las políticas públicas, dijo que estas eran un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas y se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado. Resalté esto de disciplinas que se ocupan de explicar porque las políticas públicas nacen multidisciplinarias, es decir, no solamente abordamos la política pública desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista sociológico, incluso psicológico, fenomenológico, antropológico, y ahí en las políticas públicas, pues la verdad es que cabe la visión de todas las ciencias, ¿no? Entonces, por eso quise resaltar esta parte tan importante de la mención o de la definición de políticas públicas de la persona a quien se le reconoce ser el padre de las mismas. Y bueno, tenemos otras definiciones interesantes, por ejemplo, Dror, que dice que el objeto de las ciencias de las políticas es contribuir a la mejora de las decisiones públicas a corto y largo plazo. Si se fijan bien, Dror expone que las políticas públicas forman parte de la ciencia de la política, ¿no? Que es la manera en cómo nosotros logramos entender y producir conocimiento respecto a quién tiene la capacidad y el poder de decisión. Dice además que su primer objetivo es contribuir a los procesos reales de decisión, es decir, Dror está muy enfocado en definir a las políticas públicas en el proceso de la mejor decisión pública, aquella que va a afectar y puede resolver una problemática social, que fue lo mismo que nos anticipó Harold Laswell. Ahora, Luis F. Aguilar Villanueva, un referente a nivel internacional mexicano y sobre todo desde el punto de vista latinoamericano, dice que las políticas públicas tienen unas características fundamentales y es que están orientados hacia objetivos de interés o beneficio público. Y lo que ya veíamos, ¿no? Su pertinencia, es decir, su idoneidad para realizarlos, la participación de los ciudadanos con el gobierno. Dicho esto, también pues ya desde aquí podemos ir viendo que las políticas públicas pues realmente solo pueden suceder en un contexto democrático. Es la decisión de la política por el gobierno legítimo y con respeto a la legalidad, la implementación y evaluación de la política. Nos habla de que son acciones estructuradas, como lo veíamos hace rato, no son acciones desestructuradas, no son ocurrencias. Eso es parte de lo que caracteriza las políticas públicas. Ahora, veamos a las políticas públicas desde una perspectiva instrumental. Un ejemplo de las políticas públicas desde una perspectiva instrumental son las llamadas políticas de Estado que define Franco Corso, que de hecho es parte de la información de todo este video. Y ejemplos de ellos son acciones de gobierno para alcanzar macroobjetivos de interés nacional. Intervienen en su diseño y ejecución las funciones legislativa y ejecutiva del gobierno federal. Son decisiones unilaterales del gobierno. Y aquí nos pone unos ejemplos: la política exterior, la política fiscal, la política económica o la política monetaria. Es decir, es una política grande que representa a toda la sociedad, a todos los niveles de gobierno. Por eso es una política de Estado. Y estas políticas, por ejemplo, la fiscal, el ingreso y el gasto, que en el caso mexicano, pues depende
tanto del gobierno federal y de un ente autónomo como es el Banco de México, ¿no? Son políticas de Estado que se establecen al más alto nivel y que impregnan todo el contexto de las decisiones políticas que se pueden tomar. Y luego tenemos las políticas de gobierno, que según Franco Corso, pues son acciones de gobierno encaminadas a atender los males públicos que afectan a la sociedad en su conjunto. Intervienen en su diseño y ejecución el ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, y son decisiones unilaterales del gobierno. Ejemplo, programas de gobierno con un sello distintivo de la administración en turno. Entonces, con base en esta información de la definición de una política pública, lo que podemos ver es que principalmente, si se fijan, pues aquí única y exclusivamente quienes tienen un papel son los poderes de los tres, el poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno: gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, a diferencia del gobierno de las políticas de Estado, donde el poder legislativo tenía un papel importante. Luego, tenemos propiamente las políticas públicas, que son acciones de gobierno orientadas a la atención eficaz, eficiente y legítima de problemas públicos específicos. Y aquí la palabra clave para Corso es específicos. Nuevamente intervienen en su diseño el ejecutivo de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, y son decisiones consensuadas con la ciudadanía. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Benito Juárez, Zapopan Rifa, etc. Entonces, les decía, lo característico de las políticas públicas, según la caracterización de Franco Corso, es que éstas pues atienden problemas muy específicos. Y además, en su diseño, pues hacen que la ciudadanía y otros actores consensen o lleguen a acuerdos respecto a cuál es la mejor manera de abordar una problemática social para resolverla. Bien, respecto a los proyectos. Estos son la unidad básica de las políticas públicas. Un proyecto es viable socioeconómicamente cuando demuestra que el valor actual de los beneficios sociales es mayor que el valor de los costos. Los proyectos discrecionales o actos de autoridad que surgen de buenas intenciones, ocurrencias o demandas de campañas de los políticos, pero que se ejecutan sin un análisis causal ni un método profesional. Es decir, si ustedes analizan lo que hacen distintos niveles de gobierno a lo largo y ancho del país en México, podrán ver que no encajan ni en una política de Estado, ni en una política de gobierno, ni en una política pública, sino que más bien a veces parecen acciones discrecionales. Bueno, desde este punto de vista puede ser un proyecto, algo que ni siquiera tiene un ordenamiento jurídico como unas reglas de operación o unos lineamientos de implementación para ponerse en marcha. Pero lo más importante de esto, y nada más aquí les pido que se queden con este primer bullet, que son la unidad básica de las políticas públicas, de una política de Estado, incluso de una política de gobierno. ¿Por qué? Porque las políticas públicas pueden derivar en programas públicas que a su vez se descomponen en partes más pequeñitas que pueden ser los proyectos. Bien, como les comentaba, las políticas públicas tienen una visión dominante, es decir, si bien es cierto que hay muchas maneras de entender a las políticas públicas, como ya lo hemos venido viendo hasta este punto en el video, pues también es verdad que las políticas públicas, a grandes rasgos, y si hacemos una compilación de todas y todos los autores que nos hablan de las políticas públicas, vamos a encontrar por lo menos que todas y todos los autores coinciden en que estos 4 puntos son los más emblemáticos de una política pública, comenzando por la definición del problema público. Es decir, si usted quiere decir que lo que hace es una política pública, lo primero y mínimo que tendría que hacer es definir de manera muy clara cuál es ese problema público, en qué afecta, cuánto afecta, a quiénes afecta, por qué esto es un problema. Y después que usted hace un diagnóstico muy puntual y define muy puntualmente ese problema público, usted hace un diseño de una solución y nos dice
Este problema que yo estoy detectando, que yo estoy identificando, puede solucionarse con estos instrumentos, con estas acciones. Pero una política pública, además, no solamente puede quedarse en la tinta y el papel, tiene que llevarse a la implementación. Entonces, si usted dice que tiene una política pública, pues hay que llevarlo al campo de la implementación y operar según aquello que se diseñó de manera estructurada. Ojo, en el diseño de la solución, ahí puede entrar la parte en la que usted incluye a la ciudadanía. Y en la implementación, también recurre a las y los actores que subió a ese diseño de esa solución. Y finalmente, el cuarto y la última etapa de las políticas públicas desde esta perspectiva es la evaluación, es decir, vamos a valorar cuánto de lo que dijimos que iba a cambiar el problema realmente se consiguió. Bien, este es la visión dominante de las políticas públicas. Hay otras, pero bueno. Ahora, las políticas públicas, incluso desde esa visión dominante, pues se hace valer de distintas herramientas para el cumplimiento de sus objetivos. Y uno de ellos, y el más famoso sin duda alguna, es la matriz de marco lógico. Como se dice aquí, se trata de una herramienta con el poder de comunicar los elementos esenciales de un proyecto complejo de manera clara y sucinta a través de todo su ciclo de vida. Básicamente es un modelo de causa y efecto de las intervenciones de un proyecto diseñado para crear los impactos deseados en los beneficiarios. Y surge así. Como dice, es una manera muy sucinta, muy concreta, muy resumida de decirnos la política pública. La estructura de la matriz de marco lógico es básicamente la vertical. El fin, el propósito, los componentes y las actividades. Vamos de abajo hacia arriba, es decir, las actividades. ¿Qué voy a hacer para solucionar el problema? Y aquellas cosas que yo tengo que hacer, las actividades, las acciones, me van a dar unos componentes o entregables. Por ejemplo, voy a dar capacitaciones y talleres a niñas, niños y adolescentes para prevenir la violencia familiar. Esas son mis acciones. Los componentes serían los resultados. Talleres otorgados, por ejemplo, pláticas impartidas, información entregada, cuidando ese lenguaje de decirlo en pasado. El propósito podemos entenderlo básicamente como el objetivo claro y directo que está en nuestro poder alcanzar. El propósito refleja un resultado que nuestra intervención o política pública logra de manera directa y medible. Es decir, nos proponemos con estas pláticas y con estos talleres que entregamos reducir el riesgo de violencia intrafamiliar, pero lo hicimos a 100 niños que representan quizá 70, 80 familias. Entonces, nuestro propósito es reducir el riesgo de violencia intrafamiliar en 80 familias de la colonia X. Y el fin es aquello a lo que contribuimos, pero que está fuera de nuestro control alcanzar directamente, como pudieran ser, por ejemplo, muertes derivadas de la violencia intrafamiliar. No estamos impactando de manera grande, por decirlo de manera total, en ese fin, pero estamos contribuyendo a ello. La parte vertical de esta estructura de la matriz de marco lógico, mejor conocida como matriz de indicadores para resultados, pues ya nos hablan de los indicadores, de los medios de verificación y de los supuestos, que ya en otra ocasión veremos con mayor detenimiento. Pero lo importante ahora es conocer esta estructura de la matriz de marco lógico en su versión vertical. Bien, les decía también, las políticas públicas pueden entenderse desde su versión temática. Es decir, las políticas públicas tienen temas. La educación es uno de ellos, la salud es otra, el empleo es otra, el medio ambiente y la seguridad pública. Solemos categorizar las políticas públicas
según el tema al que corresponde, que son básicamente elementos de la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de una política pública de educación, pues estamos hablando de resolver problemas educativos, por ejemplo, deserción escolar o bullying en las escuelas. En salud, pues estamos hablando de, por ejemplo, problemas de infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de políticas públicas en materia de empleo, pues hablamos de la inserción, por ejemplo, al mercado laboral de las y los jóvenes. Cuando hablamos del medio ambiente, hablamos de problemáticas relacionadas, por ejemplo, con desastres naturales. Y cuando hablamos de temas de política pública en materia de seguridad pública, podemos hablar de aquellas que son reactivas o de aquellas que son preventivas, es decir, de aquellas políticas o acciones que previenen el delito, la comisión de un delito o de algún mal en materia de seguridad pública, como puede ser la violencia. Y eso es a lo que vamos. Las políticas públicas también pueden entenderse por su tipo, ya sean reactivas o sean preventivas. Y un ejemplo quizá muy claro es, por ejemplo, el de los bomberos. Si bien es cierto que protección civil y bomberos tienen un enfoque ya en la actualidad, o al menos en las grandes ciudades, muy preventivo, pues también es verdad que es un ejemplo por excelencia decir que pues los bomberos son, digámoslo así, los principales encargados o quienes las personas identifican como las responsables de apagar, por ejemplo, un incendio, ¿no? Y muchas veces este tipo de acciones son reactivas porque en efecto solamente uno puede acudir a solucionar un problema cuando éste se presenta y muchas veces no se sabe a ciencia cierta en dónde puede ocurrir ese problema. Por eso se tienen que tener también políticas públicas reactivas. Las políticas públicas reactivas no necesariamente son malas. Sin embargo, las políticas públicas hacen un llamado en esta perspectiva del entendimiento de prevenir aquellos problemas públicos que ya se detectaron, que vayan creciendo. Hay que prevenir que estos problemas públicos crezcan y lleguen a dañar en mayor medida a la sociedad. Bien, un ejemplo de una política pública preventiva es la seguridad en política social que se configuró de manera muy sólida en el primer informe del desarrollo humano de 1990 del Programa de las Naciones para el Desarrollo de la ONU, donde se comienza a pensar el desarrollo como la expansión de las libertades humanas o como la eliminación de las privaciones humanas. Nacen de un autor teórico, de un autor que lanza una teoría, Amartya Sen, que nos dice que si nosotros garantizamos todas este tipo de libertades políticas, del acceso a servicios económicos, de oportunidades sociales como educación, salud, garantía de transparencia, es decir, el proceso democrático de las personas en la toma de decisiones de sus gobiernos y la seguridad protectora, es decir, una suerte de un mínimo vital que va a prevenir o proteger a las personas de eventualidades. Bueno, lo que Amartya Sen dice es que si nosotros garantizamos todas estas libertades y elementos de la calidad de vida, pues vamos a prevenir que sucedan otro tipo de problemas más graves. Por ejemplo, si nosotros garantizamos los servicios económicos, vamos a prevenir que las personas se vean en la necesidad de delinquir y por tanto vamos además a prevenir muertes y homicidios. Bien, pues de eso se trata un poco la seguridad protectora en el marco de la política social, la cual se refiere a la protección de las personas contra las amenazas que pueden impedirles disfrutar sus libertades. Y estas amenazas pueden ser de naturaleza económica, social, política o ambiental. Sin seguridad protectora, las personas están expuestas a sufrir privaciones y sufrimientos que pueden limitar sus oportunidades de desarrollo. Y según nos lo dice Amartya Sen, la seguridad protectora es la mejor política de prevención. Nosotras y nosotros podemos implementar políticas públicas
desde el tema de la política pública de seguridad pública orientada a cualquiera de estas maneras de entender la política pública, es decir, desde la cuestión económica, social, política o ambiental. Y con ello vamos a prevenir que los problemas se vuelvan más grandes e incontrolables y dañen a más personas. Bien, pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y pues si tienen algunas dudas o comentarios, déjenlo en la caja para ellos, comentarios, preguntas, déjenlo en la cajita, ya sea de la plataforma en la que lo estén viendo para poder resolver estas y otras dudas. Muchas gracias, nos vemos hasta pronto.